עלינו הבוקע לשמיים, שובי שובי אורתנו מקודשת שבעתיים. Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a platicar sobre algunas pestes en la antigüedad. Actualmente con esta pandemia que tenemos del COVID-19, la mayoría de los seres humanos creen que es algo nuevo, ¿no? Que es un castigo, que es un complot. Sin embargo, pues las pestes y las pandemias y las epidemias y las enfermedades han estado con la humanidad desde que somos humanos, ¿no? Algunos 7.800 millones de seres humanos que hay en el planeta, pues han estudiado un poco más, o han leído, o han escuchado, y entonces saben que hubo una pandemia de la gripe española hace 100 años. No saben o no les han dicho que, bueno, entre hace 100 años y la pandemia de hoy, pues han ocurrido otras epidemias y pandemias en el planeta, pero pues no están enterados. De eso ya platicaremos otro día. Y si nos vamos un poco más para atrás de la gripe española, que fue en 1917 hasta el 1922-23, pues han existido muchas otras epidemias y pandemias en el planeta. La más conocida es la peste negra, la que asoló a Europa en la Edad Media y que acabó con, algunos calculan que con la mitad de la población europea de ese entonces. Bien, en el pasado pues hubo una epidemia quizás igual de desastrosa que la peste negra aquí en América, cuando llegaron los europeos y trajeron enfermedades que los mesoamericanos o los habitantes del continente americano no conocían, y entonces pues también hubo una gran mortandad entre los indígenas. Pues obviamente, como eran indígenas, pues creo que a mucha gente no le importa, entonces no se menciona mucho. La peste negra en Europa es la que acapara toda la atención, ¿no? Pero habiendo mencionado esas dos epidemias que ocurrieron, pues han existido muchas otras y la mayoría de las personas no están conscientes de ello y por lo tanto creen que es algo novedoso, ¿no? Entonces, bueno, antes de mencionar algunas de estas epidemias, sí quisiera decirles que antes de Hipócrates, griego, que sentó las bases de la medicina moderna, pues en general, ¿no? Dentro de la población humana se consideraba que las epidemias eran un efecto de la cólera divina, es decir, que los dioses o el dios, ya sea católico, musulmán, judío, pues estaba enojado con la humanidad y por eso surgían las enfermedades, ¿no? Las pestes, las pandemias. Todo esto se apoyaba, ¿no? En la interpretación de textos pues como el Éxodo, ¿no? La Biblia, textos de Platón, de Plutarco, de Plinio, de historiadores, ¿no? De la antigüedad. Sin embargo, Hipócrates, que como les decía sentó las bases de la medicina moderna, por lo menos en Occidente, si bien no refutaba estas creencias, él, pues como buen médico y buen observador, él consideraba que la peste se propiciaba en las estaciones cálidas y húmedas, ¿no? Y en su tercer libro de las epidemias, él afirma que el estado del aire y los cambios de estación engendran la peste. Entonces, bueno, aquí tenemos una persona que, si bien no negaba el origen divino de estas enfermedades, pues sí se había puesto a observar, ¿no? Como buen médico y como buen griego, y pues sacaba conclusiones de lo que observaba, ¿no? Entonces diríamos que estos fueron los primeros intentos de los humanos por entender más allá de un castigo divino. Cabe mencionar también que el gran Aristóteles, griego también, él atribuía las enfermedades y la peste, ¿no? Las pandemias, a la influencia de los cuerpos celestes. ¿Cómo hacían los cuerpos celestes para enfermarnos? Pues no lo sé, ¿no? Es lo que creía Aristóteles, que, bueno, si bien fue un pilar, ¿no? En el desarrollo de la filosofía occidental,
pues no significa que tuviera ideas equivocadas, pero pues tampoco hay que juzgarlo con dureza, ¿no? Los conocimientos y los métodos que tenían en ese entonces para estudiar a la naturaleza eran muy limitados y no se comparan a lo que tenemos hoy. Pero bueno, entrando en materia, para aquellos que son católicos y para aquellos que no también, pues ya desde la Biblia se mencionan las epidemias o el libro del Éxodo. Se lee que la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. Entonces, bueno, aquí ya mencionan una primer peste que obviamente va contra los animales, pero bueno, es una peste al fin y al cabo. Lo que no nos explican es cómo iba a ser la peste, que al final de cuentas son virus o bacterias, para distinguir entre el ganado del pueblo de Israel y el de Egipto. Pero bueno, no nos quedemos en el Éxodo. Se menciona que llegará otra plaga que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Obviamente en los egipcios, no en los israelitas. Como les dije hace unos segundos, ¿no? ¿Cómo le iba a ser el virus o la bacteria para distinguir? Bueno, ¿no? ¿Cómo le iba a ser el virus o la bacteria para distinguir? Bueno, pues eso no lo aclara, ¿no? Pero bueno, entonces ya desde la antigüedad se mencionan a las enfermedades, a las pestes. Ahora pues, viajemos a la ciudad de Atenas y ubicámonos en el año 428 a.C. En ese entonces el mundo griego estaba en guerra, como estaba casi todo el tiempo. La ciudad de Atenas sostenía una guerra contra los espartanos, es la famosa guerra del Peloponeso. Y bueno, Esparta era una potencia militar, pero básicamente terrestre. También era una potencia marítima. Entonces, en ese entonces Atenas estaba gobernada por el gran Pericles y Pericles decide encerrar a la población ateniense dentro de las murallas de la ciudad, evitar el enfrentamiento en campo abierto con los espartanos, que eran superiores como soldados a los atenienses, y pretendía que con su flota pues cortaran, ¿no?, los suministros del ejército espartano y atacaran a sus ciudades aliadas, y así pretendía ganar la guerra. Entonces, debido a esto, la población de Atenas pues se incrementó, ¿no?, por todas las personas, todos los campesinos que se refugiaron dentro de la ciudad, y pues esto se volvió un campo fértil, ¿no?, un buffet para la peste cuando llegó a Atenas a través de los barcos que le entraron una ciudad abarrotada. Y bueno, pues esta plaga de Atenas o peste de Atenas fue terrible. Como les decía, se cree que empezó por ahí del año 428 hasta el 430, y los historiadores griegos hablan de que esa plaga volvió en dos ocasiones en los siguientes años. A consecuencia de esta plaga, pues calculan que 1 de cada 3 atenienses o 1 de cada 3 seres humanos que estaban en la ciudad de Atenas murieron a raíz de esta plaga. Y pues obviamente esto debilitó a los atenienses y pues provocó que perdieran esta guerra del Peloponeso. El gran Pericles, ¿no?, el líder de los atenienses, fue una más de las víctimas de esta peste. También se hace mención dentro de los historiadores griegos, romanos, de la peste de Agrigento, que Agrigento era una ciudad griega que estaba en Sicilia y que por ahí del año 406 a.C. estaba siendo atacada por el ejército cartaginés, ¿no?, de Cartago. Y pues mencionan los historiadores que una peste surgió entre las tropas cartaginesas y pues devastó al ejército cartaginés y evitó que pudieran tomar esta ciudad, y también permitió que Roma, que en ese entonces ya empezaba a competir con Cartago, pues pudiera cartagineses. Algunos historiadores, por los relatos que tenemos,
creen que esa peste que atacó al ejército cartaginés en el sitio de Agrigento fue una peste de malaria, ¿no? Una enfermedad que ahora, pues mal que bien ya tenemos controlada, pues en ese entonces pues todavía no. También, ¿no? Dentro de estos relatos de la antigüedad podemos mencionar la peste de Siracusa, que fue en el 396 a.C. También se menciona una peste de los hititas. Esta fue mucho más atrás, unos 1000 años, fue en el 1340 al 1310 a.C. En este pueblo, ¿no? De los hititas, que se ubicaban en la actual Turquía y que competían contra el imperio egipcio. Pues bueno, ellos dejaron registros de una peste que asoló durante 20 años su reino, ¿no? Ya por último mencionaremos una famosa pestilencia amarilla. Esta se dio en Inglaterra en el 550 después de Cristo. Se le llamaba la pestis flava o pestilencia amarilla, y los historiadores actuales y científicos creen que fue una epidemia de hepatitis, ¿no? Otra enfermedad que ahorita ya tenemos relativamente controlada. Bueno, pues en ese entonces no, y entonces dio origen a esta pestilencia amarilla. Como les decía, fue en el año 550 después de Cristo, y durante muchos años estuvo resurgiendo en Inglaterra. Se creía en ese entonces que como Inglaterra era una isla, pues estaría mejor defendida de las epidemias. Sin embargo, no hay que olvidar que aún antes de convertirse en ese gran imperio naval que fue la Gran Bretaña o Inglaterra, pues de todas maneras Inglaterra tenía que comerciar con el continente y con otras partes del mundo. Entonces llegaban barcos de todos lados a Inglaterra, y pues por ahí se cree que pudo haber llegado esta pestilencia amarilla. Pues ya nada más para mencionar, 80 a.C. una famosa peste Julia ahí en el Mediterráneo. Igual también la peste de Egina, que Ovidio menciona en sus Metamorfosis. Con todos estos ejemplos que nada más pude describir brevemente porque pues no tenemos mucha información sobre ellas, les quiero señalar que las pestes, las epidemias, las pandemias han existido desde que el humano existe, y desde que el humano logra esa gran revolución que fue la revolución agrícola y empieza a agruparse en ciudades. Cuando tú tienes pequeños grupos de nómadas, de cazadores nómadas, cazadores recolectores, grupos de 60 a 100 individuos, es difícil que brote una epidemia porque pues son 120 individuos. Si llegan a adquirir una enfermedad, pues solo afecta a ese pequeño grupo. Pero a raíz de que los seres humanos se nos ocurrió que debemos de vivir todos amontonados en ciudades, pues entonces esas epidemias o esas enfermedades que ya de por sí existían o fueron surgiendo, pues se encuentran su caldo de cultivo en estas grandes concentraciones humanas, ¿no? Enfermedades o epidemias que han surgido en el mundo occidental, pero estoy seguro que dentro del imperio azteca y los pueblos de Mesoamérica y el imperio quechua, ¿no? Ahí en el Perú, en Sudamérica, y en India, en África, en China, en Japón, pues también debieron de haber surgido brotes de enfermedades. Si pudiéramos adentrarnos un poco en su historia, pues yo creo que encontraríamos crónicas de brotes epidémicos que han surgido a lo largo de la historia del ser humano. Como les decía, pues esto es simplemente para dejar en claro que esto de las epidemias siempre han acompañado a los humanos, y pues mientras sigamos en este planeta nos van a seguir acompañando. Y si tomamos en cuenta que ahora nos da por tener 30 millones quizás, ¿no? En Tokio o en la Ciudad de México, y con la movilidad que ahora tenemos, ¿no? Un ser humano puede infectarse en una parte del planeta y en 24 horas ya puede estar en otra parte del planeta. Llegamos generalmente a aeropuertos donde hay mucha gente circulando,
pues con todo esto y con el hecho de que somos 7.800 millones de humanos, pues las epidemias y pandemias van a seguir brotando, ¿no? Independientemente de las teorías de las conspiraciones o de los castigos divinos, es algo natural, algo inherente a la vida en este planeta, y pues nuestro estilo de vida y nuestro desarrollo pues generan, ¿no?, un caldo de cultivo para que estos virus, bacterias, protozoarios, parásitos pues se manifiesten de esta forma. La cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En la producción, guión y narración, Ramón Matos Pérez. Hasta la próxima. מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת.